Contra este ubico, Jesús, María y José, la sangre te niego, el corazón te hablando. Cristo, mírame, cuida mi casa, mi cama, mi cuerpo y todo a mi alrededor. Cristo, de mi enemigo defiéndeme. Cristo, las balas que no me entren. Líbrame de todo mal y peligro. Ahí viene, sálvame, Señor. El fuego no siente frío, el agua no siente sed, el pan no siente hambre. Justo pues que estás en el cielo. En este video quiero que nos sumerjamos en la parte oscura de la guerra, que no todo el mundo conoce, de donde nacen leyendas, donde nacen mitos, donde nacen bastantes historias. Vamos a conocer un poco de lo que es aún hoy en día la santería, la brujería en la guerra, de qué manera estos rituales afectaban todo lo relacionado con la guerra, de qué manera lo ven los involucrados en la guerra. Acompáñenme. Corría el año de 1993, cuando en el municipio de Carepa, al norte del Urabá antioqueño, se desata un enfrentamiento entre los uniformados del batallón Francisco de Paula Vélez y los guerrilleros de las FARC. En las filas guerrilleras resalta el hombre de la M60, un guerrillero conocido como el Percherón, quien apenas comenzaba el combate se quitaba las botas, agarraba su metralleta y gritaba: "No se preocupe, mi teniente, aquí va el Percherón". Cuentan sus compañeros que veían en sus camuflados rotos de balas, pero que nunca ninguno de estas lo atravesó, pues al parecer quitarse las botas activaba el dispositivo de blindaje que tenía el Percherón. Este caso es el primero en darnos indicios de que la guerra en Colombia no era únicamente armada. Aquí se desataría una de las leyendas llamada los rezados. Estos eran combatientes inmunes a las balas y a los tajos de los machetes. Solo un brujo podía, con plantas, bebedizos, rezos y objetos, sellar el cuerpo para que no entrara ni la muerte en estos hombres. Tanto militantes de la guerrilla como de los paramilitares fueron los protagonistas de este capítulo del conflicto colombiano que dejó de ser una leyenda para dar un salto a la realidad. Ha sido tanto lo que ha trascendido este tema que por allá en el año 2016, tras una sentencia del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, la magistrada Alexandra Valencia ordenó documentar el uso de la brujería como arma de guerra por parte de los paramilitares en los llanos orientales. Se dice que entre el año 2002 y 2004, entre lo más duro de la guerra entre los paramilitares por el control de los llanos orientales, el jefe del bloque Centauros, Miguel Arroyave, decide enviar a centenares de sus hombres a la casa de una bruja en una vereda en Puerto López Meta. Uno de los lugartenientes que estaban en la zona junto a él aseguraba que Arroyave y su gente estaban convencidos de que la protección sobrenatural era la única explicación para que los buitragueños soportaran la embestida de los paras del Centauros, quienes, según documentos años después, tuvieron apoyo de unidades militares en los llanos orientales. Existen también testimonios de excombatientes de las AUC que aseguran que antes de ir a los combates eran usuales las ceremonias en las que se ofrecían sangre de animales por protección. Claro que solamente no se veían estos casos con los paramilitares. También existía esta creencia entre los militantes de las guerrillas,
Es tanto el caso más conocido del negro Acacio, quien le llamaban el Siete Vidas. Se decía que Acacio estaba cruzado y no le ingresaban las balas a su cuerpo. Hay algo muy curioso en este tema, y es que a pesar de la predisposición que tenían los militantes de las fuerzas paramilitares para emplear estos servicios, no impide que persiguieran cruelmente a las personas que se dedicaban a estas prácticas o sobre las personas que habían dudas de ello. Este tipo de prácticas, como se ha evidenciado, es muy común en las zonas rurales de la parte del conflicto, y se debe a esa necesidad que tiene el hombre por cargar amuletos, rezar balas, tomar bebedizos, todo esto para no morir, dado ese sentimiento de debilidad y de sentirse indefenso que sienten las personas, los combatientes, frente a sus oponentes. Sin embargo, hay un punto a tener en cuenta, y es que se evidenció tras documentos revelados que en la Guerra de los 1000 días se utilizó magia negra, o sea, viene de muchísimo tiempo atrás. No estamos hablando de 10 años, 15 años, no, estamos hablando de muchísimo tiempo para atrás. Una de las prácticas más recurrentes para realizar estos ritos se dice que es dejarse crecer las uñas y pintarlas de negro. Algunos solamente se dejan crecer la uña del dedo meñique de la mano, y esto se dice que se genera tras un pacto con el diablo. Estas personas piensan que al hacer esto son inmunes a cualquier ofensiva del otro. Incluso a veces dicen y piensan, creen que pueden volar, que pueden flotar o que pueden ser imperceptibles ante el otro, o sea, se hacen invisibles, por decirlo de alguna manera. Todos estos rituales, claro está, vienen bajo un tipo de condición. Unos hablan de que tienen que ofrecer un muerto al mes, y otros hablan de que deben beber sangre de gato. Son creencias que se generan alrededor de estos pactos que se realizan y para poder mantenerlos. También cabe resaltar que la brujería no solamente es utilizada por los combatientes en el conflicto armado. También las víctimas hacen ciertos rituales para beneficiarse, sacando información acerca de familiares desaparecidos por la guerra, ya que esto pues genera incertidumbre. Muchas personas acuden a santeros, hechiceros, brujos, bueno, como lo quieras llamar, asisten a estos sitios para algún tipo de información por sus familiares. Entonces, acá podemos ver cómo este tipo de prácticas afecta desde los buenos a los no tan buenos y a todo el mundo en general. Hago un paréntesis para recomendarles un libro si les gustan estos temas y más relacionados con todo esto de la brujería en Colombia. Hay un libro muy recomendado que se llama El libro negro de la brujería en Colombia. Para que lo lean, para que se enteren un poco más. Hablan de todo lo que tuvo que ver la magia negra con el narcotráfico, que también podemos incluir a Pablo Escobar dentro de este amplio mundo de la guerra. Entonces, muy recomendado. Entrando un poco a este tema, a esta parte del tema del narcotráfico, más exactamente con este personaje Pablo Escobar, encontramos mucha conexión debido a que estos personajes
tienen bastante creencia, son bastante creyentes en la Santa Muerte. Entonces esto hace que se cree una conexión evidente entre estos dos mundos. Quiero ser claro en que Colombia no es el único practicante de este tipo de actos, llámese santería, brujería, magia negra, como lo quieran llamar. Colombia no es exclusivamente el único en hacer este tipo de cosas. México está pasando por una etapa bastante pesada en cuanto al tema del narcotráfico. Estos también toman parte de cultura popular y la hacen propia, como es el caso del patrono de los pobres, Jesús Juárez Mazo. En este caso vemos cómo, siendo antes de llamarse el patrono de los narcotraficantes, la historia nos dice que él era una especie de Robin Hood, que robaba a los más ricos para dárselo a los pobres. De aquí que él se convierte en patrono de los pobres. Tú le pedías favores a él. La creencia dice que si tú le pides y le ofreces que cuando él te dé algo de dinero, tú le dices: Jesucito, necesito tanto dinero y a cambio te doy tanto de recompensa. Él te concede el favor. Tú, al pagarle ese dinero, no puedes ya retirarle después, o la persona que lo retire va a hacerlo enojar, entonces lo va a hacer ir a la quiebra. Bueno, son creencias populares que toma el narcotráfico. Esto desde el señor Amado Carrillo Fuentes, su alias es el Señor de los Cielos. Creo que muchos de ustedes por ahí lo relacionan con algún programa de televisión que hubo. Entonces, este señor es el primer narcotraficante que va al templo a pedirle favores. Se supone que Jesús, o Malverde como se le llama, le concede los favores, y esto hace que lo tomen los narcotraficantes como un santo para ellos. Ya para cerrar, aquí evidenciamos y dejamos muy claro, vemos cómo la guerra, el narcotráfico toma creencias populares, llámese magia, santería, a sus santos los santos más devotos de los pueblos, los toman como propios y hacen que se vuelva algo más mítico. El hecho de delinquir ya se vuelve algo más mítico. Este es un video que quiero que quede claro para ustedes, el hecho de que la guerra toma muchas partes. La guerra, el narcotráfico, todo este mundo nos roba muchas cosas, no solamente la salud, no solamente familiares, no solamente campos, sino también cultura. Evidencia cómo la guerra, el narcotráfico nos roba muchas cosas. De verdad que fue para mí un placer. No olviden el libro que les recomendé. Ahí pueden encontrar muchas anécdotas acerca de la magia negra en Colombia. Hay un capítulo entero dedicado a este señor Pablo Escobar. Entonces, adquiéranlo en cualquier librería de cadena para que sepan un poco más del tema. Si les gusta, si les agrada, ténganlo en cuenta. Me quiero despedir. Primero, agradecerles por haber llegado hasta acá, y no sin antes recordarles: suscríbanse. Suscribirse es gratis y pueden estar al tanto de muchos temas que tengo para ustedes. Darle like a este video. Si tienen alguna duda, pregunta, acá abajo en los comentarios. Y hasta una próxima ocasión. Chao, chao.